El campo de batalla de la mente. Gana la batalla en tu mente. Capítulo 24. ¿Por qué no debo estar celoso y envidioso cuando todos los demás están mejor que yo? Mentalidad desértica número 9. Entonces Pedro, al verlo, a Juan, dijo a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le dijo: Si yo quiero que él se quede, sobreviva, viva, hasta que yo venga. ¿A ti qué? ¿Qué te importa a ti? Tú sígueme. Juan 21, 21 al 22. En Juan 21, Jesús estaba conversando con Pedro con respecto a las penalidades que él tendría que soportar a fin de servirlo y glorificarlo a él. Tan pronto Jesús le había dicho estas cosas, Pedro se volvió, vio a Juan e inmediatamente le preguntó a Jesús cuál era su voluntad para éste. Pedro quería estar seguro de que si él tendría que pasar malos ratos, también lo pasará Juan. En respuesta, Jesús le hizo entender a Pedro que se ocupara de sus asuntos. El tener la mente fija en los asuntos de otra gente, nos mantendrá en el desierto. Los celos, la envidia y el comparar nuestra situación y a nosotros mismos con otros es una mentalidad desértica. Cuídate de los celos y la envidia. Un corazón y mente apacible es vida y salud para el cuerpo, mas las pasiones, la envidia, los celos y la ira son podredumbre de los huesos. Proverbios 14:30. La envidia hará que una persona se comporte de un modo rudo y encallecido, a veces hasta bestial. La envidia hizo que los hermanos de José lo vendieran como esclavo. Lo odiaban porque su padre lo amaba mucho. Si hay alguien en tu familia que parece tener más favor que tú, no odies a esa persona. Confía en Dios. Haz lo que Él te pida que hagas. Cree en Él por su favor y terminarás como José, bendecido en extremo. El Vines Expository Editory of Old and New Testament Words define el término griego traducido como envidia de este modo: el sentimiento de disgusto producido por presenciar la prosperidad de otros. Los celos se definen en el diccionario enciclopédico Salvat así: estado efectivo ambivalente caracterizado por el temor a perder la estima de una persona. Interpretó esta definición como el temor a perder lo que uno tiene porque otro se lo quite, resentimiento por el éxito de otro, surgidos de sentimientos de envidia. No compararse ni competir. Se suscitó también entre ellos un altercado sobre cuál de ellos debería ser considerado como el mayor. Y Jesús les dijo: los reyes de los gentiles se enseñorearán de ellos, rigiendo como dioses emperadores, y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores. Pero no es así con vosotros. Antes, el mayor entre vosotros hágase como el menor, y el que dirige como el que sirve. Lucas 22, 24 al 26. Al principio de mi vida tuve abundancia de luchas contra los celos, la envidia y la comparación. Este es un rasgo común de los inseguros. Si no estamos seguros con respecto a nuestro propio merecimiento y valor como individuo único, nos encontraremos naturalmente compitiendo con cualquiera que parezca tener éxito y le vaya bien. Aprender que yo era una persona para lo que Dios tiene un plan único y personal para mi vida ha sido ciertamente una de las más valiosas y preciosas libertades que el Señor me ha concedido. Estoy segura de que no necesito compararme yo o mi ministerio con nadie más. Siempre me alienta que hay esperanza para mí cuando miro a los discípulos de Jesús y comprendo que ellos lucharon contra muchas de las mismas cosas que yo. En Lucas 22,
encontramos a los discípulos discutiendo acerca de cuál de ellos era el mayor. Jesús le respondió que el mayor sería, en realidad, el que estuviera dispuesto a considerarse el menor o ser sirviente. Nuestro Señor gastó mucha parte de su tiempo tratando de enseñar a sus discípulos de que la vida en el reino de Dios es por lo regular lo diametralmente opuesto al modo del mundo o la carne. Jesús les enseñó cosas como: pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Marcos 10:31. Alegraos conmigo, los que son bendecidos. Lucas 15:6-9. Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Mateo 5:44. El mundo dirá que eso es necedad, pero Jesús dice que es verdadero poder. Evita la competencia mundanal. No nos hagamos vanagloriosos, engreídos, presuntuosos, arrogantes, provocándonos unos a otros, envidiándonos y celándonos unos a otros. Gálatas 5:26. De acuerdo con el sistema mundial, el mejor lugar para estar es delante de los demás. El pensamiento popular diría que debemos tratar de llegar a la cima sin importar a quién lastimamos en el camino hacia arriba. Pero la Biblia nos enseña que no existe una paz real hasta que nos hemos librado de la necesidad de competir con otros. Aún en lo que supone sean juegos para entretener, con frecuencia vemos que la competencia se desequilibra tanto que la gente termina discutiendo y odiándose unos a otros. Naturalmente, los seres humanos no juegan para perder. Todo el mundo trata de hacerlo todo lo mejor que puede, pero cuando una persona no puede disfrutar un juego a menos que esté ganando, definitivamente tiene un problema, posiblemente uno profundamente implantado que le está provocando otros problemas en muchos aspectos de su vida. Definitivamente deberíamos hacer nuestro mejor esfuerzo en lo que hacemos. No hay nada malo en desear que nos vaya bien y avanzar en la profesión que hemos escogido. Pero te exhorto a recordar que el ascenso para el creyente viene de Dios y no del hombre. Tú y yo necesitamos competir en juegos mundanos para ir adelante. Tú y yo no necesitamos competir en juegos mundanos para ir adelante. Dios nos dará favor con Él y con otros si hacemos las cosas a su modo. Proverbios 3:3-4. Los celos y la envidia son tormentos del infierno. Yo me pasé muchos años siendo celosa y envidiosa de cualquiera que luciera mejor que yo o tuviera talentos que me faltaban. Secretamente vivía en competencia con otros en el ministerio. Era muy importante para mí que mi ministerio fuera mayor en tamaño, mejor atendido, más próspero, etc., que el de cualquier otro. Si el ministerio de otra persona sobrepasaba el mío en cualquier forma, yo deseaba alegrarme por aquel individuo, porque yo sabía que era la voluntad y el modo de Dios, pero algo en mi alma no lo permitía. Cuando crecí en el conocimiento de quién yo era en Cristo, y no en mis obras, encontré que había ganado libertad en no tener que compararme yo a cualquier cosa que yo hiciera con alguien más. Mientras más aprendía a confiar en Dios, más libertad disfrutaba en estos aspectos. Aprendí que mi Padre Celestial me ama y hará por mí lo que quiera que sea mejor para mí. Lo que Dios hace por ti o por mí puede no ser lo que Él hace por otro. Pero tenemos que recordar que Jesús dijo a Pedro: no te concierne lo que yo decida hacer con otro, tú sígueme. A una amiga mía le fue concedido algo como un don del Señor que yo estaba esperando y deseaba desde hacía tiempo. Ahora bien, yo no consideraba que esta amiga fuese ni de lejos tan espiritual como yo, y por eso me puse muy celosa y envidiosa cuando ella, muy entusiasmada, vino a mi puerta a contarme lo que Dios había hecho por ella. Por supuesto, en su presencia, fingí alegrarme por ella, pero en mi corazón no lo estaba.
Cuando ella se fue, se derramaron de mí actitudes que yo jamás hubiera pensado que estaban dentro de mí. De hecho, me resentí de que Dios la bendijera porque yo no pensaba que ella lo merecía. Después de todo, yo permanecía en casa ayunando y orando mientras ella andaba divirtiéndose con sus amigas. Como ves, yo era una farisea, una presuntuosa religiosa, y ni siquiera lo sabía. A menudo Dios dispone los sucesos de un modo que nosotros no hubiésemos escogido, porque Él conoce lo que en realidad nos hace falta. Yo necesitaba deshacerme de mis malas actitudes mucho más que cualquier cosa que estaba pidiendo. Para Dios es importante arreglar nuestras circunstancias, de modo que al final tengamos que enfrentarnos a nosotros mismos. De otro modo, nunca quedaremos libres. Mientras el enemigo pueda esconderse en nuestra alma, siempre tendrá una cierta cantidad de control sobre nosotros. Pero cuando Dios lo descubre, estamos en camino a la liberación. Si nos ponemos en las manos de Dios y le permitimos que haga rápidamente lo que Él desea hacer, de hecho, Dios ya se había propuesto que el ministerio que Él me había destinado a administrar por Él fuera uno bastante grande y alcanzara millones de personas por radio y televisión, seminarios, libros y cintas. Pero Él no me hubiera permitido llegar a la plenitud de Él, excepto al grado en que yo hubiera crecido en su plenitud. ¡Wow! Consigue un nuevo modo de pensar. Amado, ruego que seas próspero en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Tercera de Juan 2. Examina esta escritura cuidadosamente. Dios desea bendecirnos aún más de lo que nosotros deseamos ser bendecidos. Pero Él también nos ama lo suficiente para no bendecirnos más allá de nuestra capacidad para manejar adecuadamente las bendiciones y continuar dándole la gloria a Él. Los celos, la envidia y el compararse uno con otros es una niñería. Pertenece enteramente a la carne y nada tiene que ver con las cosas espirituales. Pero es una de las mayores causas para vivir en el desierto. Escudriña tus pensamientos en este aspecto. Cuando reconozcas que empiezan a fluir en tu mente patrones de pensamiento perjudiciales, conversa contigo un poco. Di para tu capote: ¿qué bien puede hacerme el estar celoso de otro? No me bendeciré. Dios tiene un plan individual para cada uno de nosotros, y yo confiaré en que Él hace lo mejor para mí. No es asunto mío lo que Él decida hacer por otra gente, y después ora por ellos deliberadamente y a propósito para que sean más bendecidos. Wow. No temas ser sincero con Dios acerca de tus sentimientos. Él sabe cómo te sientes de todas formas, así que bien puedes hablar con Él acerca de ello. Yo le he dicho al Señor cosas como esta: Dios, te pido para que sea más bendecida aún. Haz que prospere, bendícela en todos los aspectos. Señor, te estoy pidiendo esto por fe. En mi espíritu me siento celosa e inferior a ella, pero decido hacer esto a tu modo, tanto si lo siento como si no. Hace poco oí que alguien decía que no importa cuán bien podamos hacer algo, siempre surgirá alguien que podrá hacerlo mejor. Esta afirmación tuvo un gran impacto en mí, porque sé que es cierta. Y si esto es verdad, ¿qué objetivo tiene luchar toda nuestra vida para adelantarnos a los demás? Tan pronto lleguemos al primer lugar, alguien estará compitiendo con nosotros, y tarde o temprano aparecerá esa persona que podrá hacer lo que sea que estemos haciendo un poquito mejor que nosotros. Piensa en los deportes. Parece que no importa qué récord logré
imponer algún atleta. Siempre después otro atleta viene y lo rompe. Y del campo del entrenamiento, la estrella del momento está en la cima solo por cierto tiempo, y entonces alguien nuevo toma su lugar. Qué terrible decepción es pensar que siempre tenemos que luchar para adelantarnos a los demás, y entonces luchar para permanecer allí. Dios me recordó hace tiempo que las estrellas fugaces se alzan muy rápido y llaman mucho la atención, pero están en el cielo por un periodo muy corto de tiempo. La mayoría caen a la misma velocidad con que se elevaron. Me dijo que es mucho mejor seguir en el cielo por un largo tiempo, en mi lugar, y haciendo lo que Él me ha pedido que haga, lo mejor que pueda. Me aseguro que Él se hará cargo de mi reputación. Por mi parte, he decidido que lo que quiera que sea que Él desee que yo haga, y está bien para mí. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que yo puedo manejar mucho mejor que yo. Quizás has tenido una fortaleza mental durante mucho tiempo en esta zona. Cada vez que te cruzas con alguien que parece estar un poco más adelantado que tú, te sientes celoso, envidioso o deseas competir con esa persona. Si es así, te exhorto a conseguir un nuevo modo de pensar. Ajusta tu mente para alegrarte por el éxito de otros y confíate a Dios tú mismo. Tomará su tiempo y necesitarás perseverar, pero cuando esa vieja fortaleza mental haya sido echada abajo y sea reemplazada por la palabra de Dios, estarás en camino a la salida del desierto, hacia la tierra prometida. Capítulo 25. O lo hago a mi manera o no lo hago. Mentalidad desértica número 10. Para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos y no fueran como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Salmo 78, 7 al 8. Los israelitas desplegaron mucha testarudez y rebeldía durante sus años en el desierto. Eso es precisamente lo que les hizo morir allí. Sencillamente no hacían lo que Dios les dijo que hicieran. Clamaban a Dios para que los salvara cuando se buscaban problemas. Incluso reaccionaban obedientes a sus instrucciones, hasta que mejoraba su situación. Entonces repetidamente volvían a rebelarse. Este mismo ciclo se repitió y quedó registrado tantas veces en el Antiguo Testamento que es casi increíble. Y sin embargo, si no andamos en sabiduría, nos pasaremos nuestras vidas haciendo lo mismo. Wow. Supongo que algunos de nosotros somos, por naturaleza, un poco más testarudos y rebeldes que otros. Y claro, asimismo, hay que tener en cuenta nuestras raíces y cómo empezamos nuestras vidas, porque eso nos afecta también. Yo nací con una fuerte personalidad y probablemente me hubiera pasado muchos años tratando de hacer las cosas a mi manera, sin tener en cuenta nada más. Pero los años que pasé siendo maltratada y controlada, unida a mi ya fuerte personalidad, se combinaron para desarrollar en mí un modo de pensar de que nadie me diría lo que tenía que hacer. Obviamente, Dios tuvo que lidiar con esta mala actitud antes de poder usarme. El Señor exige que aprendamos a descartar nuestros propios métodos y seamos flexibles y moldeables en sus manos. En tanto seamos testarudos y rebeldes, Él no puede usarnos. Para mí, testarudo es obstinado, difícil de manejar o para trabajar con, y rebelde. Es que se resiste al control, resiste la corrección, indispensable, que se niega a seguir lineamientos comunes. Ambas definiciones me describen, tal como era.
El maltrato que había sufrido al principio de mi vida me causó muchas de mis actitudes desequilibradas hacia la autoridad. Pero como dije antes en el libro, no podía permitir que mi pasado se convirtiera en una excusa para permanecer atrapada en la rebelión o en otra cosa. La vida victoriosa exige obediencia inmediata y exacta al Señor. Nosotros crecemos con nuestra capacidad y disposición para poner a un lado nuestra voluntad y hacer la suya. Es vital que continuemos haciendo progresos en este aspecto. No es suficiente alcanzar cierta altura y pensar, he llegado todo lo más lejos que pienso ir. Tenemos que ser obedientes en todo, no reservarnos nada ni mantener cerrada ninguna puerta para el Señor en nuestras vidas. Todos tenemos estas ciertas zonas a las cuales nos aferramos todo lo más posible. Pero te exhorto a recordar que un poquito de levadura fermenta toda la masa. Primera de Corintios 5:6. Dios quiere obediencia, no sacrificio. Y Samuel dijo al rey Saúl, se me complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque la rebelión es como pecado de adivinación, y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Imágenes domésticas de buena suerte. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Primera de Samuel 15, 22 al 23. Un examen de la vida de Saúl nos muestra vívidamente que se le dio una oportunidad de ser rey, pero no mantuvo el cargo por mucho tiempo por causa de su testarudez y rebeldía. Él tenía sus propias ideas acerca de las cosas. Una vez, cuando Samuel, el profeta, le estaba riñendo a Saúl por no hacer lo que se le había dicho que hiciera, la respuesta de Saúl fue, yo pensé. Entonces procedió a expresar su idea de cómo pensaba que debían hacerse las cosas. Primera de Samuel 10, 6 al 8 y 13, 8 al 14. La respuesta de Samuel al rey Saúl fue que Dios desea obediencia, no sacrificio. A menudo no queremos hacer lo que Dios nos pide, y entonces intentamos hacer algo para compensar nuestra desobediencia. ¿Cuántos hijos de Dios fracasan en reinar como reyes en vida? Romanos 5:17, Apocalipsis 1:6. Por causa de su testarudez y rebeldía. La introducción al libro de Eclesiastés en la Biblia ampliada dice esto. El propósito de este libro es investigar la vida como un todo y enseñar que, en última instancia, la vida carece de sentido sin el apropiado respeto y reverencia hacia Dios. Tenemos que entender que sin obediencia no hay respeto ni reverencia adecuados. La rebeldía mostrada por muchos hijos hoy es consecuencia de una falta de respeto y reverencia adecuados hacia sus padres. Esto es usualmente culpa de los padres, porque no han vivido ante sus hijos una vida que inspire respeto y reverencia. Muchos eruditos están de acuerdo en que el libro de Eclesiastés fue escrito por el rey Salomón, a quien Dios le concedió más sabiduría que a cualquier otro hombre. Si Salomón tuvo tanta sabiduría, ¿cómo puede haber cometido tantos tristes errores en su vida? La respuesta es simple. Es posible tener algo y no utilizarlo. Tenemos la mente de Cristo, pero ¿la usamos siempre? Jesús nos ha hecho sabiduría de Dios, pero ¿usamos siempre sabiduría? Salomón deseaba andar por su cuenta y hacer lo suyo. Se pasó la vida intentando primero una cosa y después otra. Lo tenía todo, y cualquier cosa que el dinero pudiera comprar. Lo mejor de todo
placer mundano. Y no obstante, esto es lo que dijo a la conclusión del libro. La conclusión, cuando todo se ha ido, es esta: teme a Dios, reverencíalo y adóralo, sabiendo lo que Él es, y guarda sus mandamientos, porque esto es todo el hombre, el propósito original y total de su creación, el objetivo de la providencia de Dios, la raíz del carácter, la base de toda felicidad, el ajuste de todas las circunstancias y condiciones discordantes bajo el sol, y concierne a el deber de toda persona. Eclesiastés 12:13. En mis propias palabras, esto es lo que entiendo de esta escritura. Todo el propósito de la creación del hombre es que reverencie y adore a Dios obedeciéndolo. Este es el fundamento de toda felicidad. Nadie puede ser nunca verdaderamente feliz sin ser obediente a Dios. Cualquier cosa en nuestras vidas que esté desordenada será ajustada por la obediencia. La obediencia es todo el deber del hombre. Hasta donde yo lo entiendo, esta es una escritura asombrosa y te animo a continuar estudiándola por ti mismo. La obediencia y la desobediencia ambas traen consecuencias. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Romanos 5:19. Nuestra decisión de obedecer o no obedecer no solo nos afecta a nosotros, sino a multitud de otros. Piénsalo. Si los israelitas hubieran obedecido rápidamente a Dios, cuanto más grandiosas hubiesen sido sus vidas. Muchos de ellos y sus hijos murieron en el desierto porque no se sometieron a los modos de Dios. Sus hijos fueron afectados por sus decisiones y también los nuestros. Hace poco mi hijo mayor dijo: Mami, tengo algo que decirte y puede que llores, pero escúchame. Entonces prosiguió diciendo: he estado pensando en ti y en papi, y en los años que ustedes han dedicado a este ministerio, y todas las veces que ustedes han decidido obedecer a Dios, y cómo eso no siempre ha sido fácil para ustedes. Me he dado cuenta, mami, que tú y papi han pasado por cosas que nadie sospecha, y quiero que sepan que esta mañana Dios me hizo percatarme de que yo me estoy beneficiando mucho de la obediencia de ustedes, y que lo agradezco. Lo que me dijo significó mucho para mí, y me recordó Romanos 5:19. Tu decisión de obedecer a Dios afecta a otra persona, y cuando tú decides desobedecer a Dios, eso también afecta a otros. Tú puedes desobedecer a Dios y decidir permanecer en el desierto, pero, por favor, ten en mente que si ahora tienes o alguna vez tendrás hijos, tu decisión también los mantendrá a ellos en el desierto contigo. Puede ser que ellos se las arreglen solos para salir cuando crezcan, pero puedo asegurarte que ellos pagarán un precio por tu desobediencia. Tu vida podría ser mucho mejor ahora si alguno de tus antepasados hubiese obedecido a Dios. La obediencia es algo que llega lejos. Cierra las puertas del infierno y abre las ventanas del cielo. Pudiera escribir un libro entero acerca de la obediencia, pero por ahora simplemente quiero sentar el principio de que una vida de desobediencia es el fruto de pensar incorrecto. Trae todo pensamiento en cautiverio a Cristo. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, armas de carne y sangre, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Por cuanto vamos destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el verdadero conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo, el Mesías, el ungido. Segunda de Corintios 10, 4-5. Nuestros pensamientos son lo que nos traen problemas muy a menudo. En Isaías 55:8 el Señor dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. No importa lo que tú y yo pensemos,
Dios ha escrito sus ideas para nosotros en su libro llamado la Biblia. Tenemos que decidir examinar nuestros pensamientos a la luz de la palabra de Dios, estando siempre dispuestos a someter nuestras ideas a las suyas, sabiendo que las suyas son las mejores. Este es exactamente el principio expuesto en 2 Corintios 10, 4 al 5. Examina lo que está en tu mente. Si no está de acuerdo con los pensamientos de Dios, la Biblia, entonces descarta tus propias ideas y piensa como Él. La gente que vive envanecida en sus propias ideas no solo se destruye a sí misma, sino que muy frecuentemente provoca la destrucción de quienes están alrededor. La mente es el campo de batalla. En este campo de la mente que ganarás o perderás la guerra que Satanás ha desatado. Oro de todo corazón para que este libro te ayude a echar abajo toda fantasía y toda cosa altiva y soberbia que se exalte contra el conocimiento de Dios, trayendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Jesucristo. Amén. Semblanza de la autora. Joyce Meyer ha venido enseñando la palabra de Dios desde 1976 y en ministerio a tiempo completo desde 1980. Como pastora asociada en el Centro de Vida Cristiana en San Luis, Missouri, desarrolló, coordinaba y enseñaba una reunión semanal conocida como Vida en la Palabra. Después de más de 5 años, el Señor lo terminó, guiándola a establecer su propio ministerio y llamarlo Vida en la Palabra, Inc. La transmisión radial de Vida en la Palabra de Joyce se escucha en 250 estaciones por todo el país. Su programa de televisión de 30 minutos, Vida en la Palabra de Joyce Meyer, salió al aire en 1993 y se transmite por todos Estados Unidos y muchos otros países. Sus cintas de enseñanza se disfrutan internacionalmente. Viaja extensamente dando conferencias de vida en la palabra, así como predicando en iglesias locales. Joyce y su esposo, Dave, administrador financiero de Vida en la Palabra, han estado casados por 30 años y tienen 4 hijos. 3 están casados y su hijo menor vive con ellos en Fenton, Missouri, un suburbio de San Luis. Joyce cree que el llamado de su vida es establecer creyentes en la palabra de Dios. Dice: Jesús murió para liberar a los cautivos, y demasiados cristianos llevan vidas mediocres o derrotadas, habiéndose encontrado en la misma situación hace muchos años, y habiendo encontrado la liberación para vivir en victoria mediante la aplicación de la palabra de Dios. Joyce anda equipada para liberar a los cautivos y para cambiar cenizas por belleza. Joyce ha enseñado acerca de la sanidad emocional y temas relacionados en reuniones por todo el país, ayudando a muchos miles. Ha grabado 150 distintos álbumes de audio, cassettes, y es autora de 12 libros para ayudar al cuerpo de Cristo en diversos tópicos. Su paquete de sanidad emocional contiene más de 23 horas de enseñanza sobre el tema. Los álbumes incluidos en este paquete son Confianza, Belleza por cenizas, incluido un sumario, Administrando tus emociones, Amargura, resentimiento y falta de perdón, Raíz de rechazo y una cinta de 90 minutos con escritura y música, titulada Sanando a los acongojados. El paquete mental de Joyce tiene 5 diferentes series de cintas de audiocassettes sobre el tema de la mente. Incluyen fortalezas mentales y modos de pensar, mentalidad desértica, la mente de la carne, la mente vagabunda y dubitativa, y mente, boca, humores y actitudes. El paquete también contiene el poderoso libro de Joyce de 260 páginas, Battlefield of the Mind, acerca del tema del amor. Tiene 2 series de cintas tituladas El amor, el poder supremo.
Escriba a la oficina de Joyce Meyer para un catálogo de medios y más información sobre cómo obtener las cintas que usted necesite a fin de conseguir la total sanidad en su vida.